Al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 43 minutos, 6:43. Tenemos nuevo ministro del Interior. Se trata de John Reinberg, nombrado el pasado viernes, ¿no? Después de la salida de la fugaz pasada de el general Fausto Buenaño. Entonces, tenemos nuevo ministro del Interior. El tema de seguridad es el más candente. En medio de ese escenario que afronta el país, el ministerio vuelve a tener un cambio en menos de una semana. Buenaño renunció al ministerio luego de estar 5 días en funciones, reemplazando a Mónica Palencia, luego de más de un año de conflicto interno armado. Hemos invitado a Daniel Pontón. Él es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y experto en temas de seguridad. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días, bienvenido. Tras la renuncia de Fausto Buenaño, el presidente Daniel Noboa designa a John Reinberg como nuevo ministro de Interior. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué está pasando con el tema de la seguridad? ¿Qué retos enfrenta el nuevo ministro del Interior que no pudo el anterior o la anterior ministra? ¿O sí los pudo? Buenos días. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto. Estar aquí. Saludo a la audiencia. A ver, me parece que es bastante improvisado todo el tema, ¿no? O sea, a ver, la salida de Mónica Palencia, la ministra, generó mucho debate. Muchos nos sorprendió porque, bueno, fue una persona muy cercana al gobierno, a Daniel Noboa, hasta el punto que la protegió y la puso como una especie de trofeo cuando se la salvó del juicio político. Me parece que tenía la plena confianza. Cuando se la decide salir, bueno, habían pasado ya la primera vuelta. Obviamente se sabe que el tema es político, porque, bueno, estamos ya en el marco de la segunda vuelta, que el gobierno no pregonaba la primera vuelta, la segunda vuelta, sino que le hablaba de la primera vuelta. Y obviamente eso trastocó algunos planes que tenía el gobierno. Al parecer quiso refrescar algunas caras, entre esas la de Mónica Palencia, cuestionada por sus logros en materia de seguridad, que en el mes de enero había pasado bastante desapercibida. Y claro, en un mes muy violento, ¿no? Se dice que ya tenemos récords históricos en violencia. Y en ese sentido, obviamente, todo el mundo anticipaba que se iba a dar la salida. Se pone a una persona que fue un general de la policía. Fausto Buenaño. Fausto Buenaño, claro, bastante cuestionado. Desató una ola de críticas. La pregunta que uno se hacía era, bueno, ¿qué pasaba? Yo nunca anticipé a dar afirmación a esas críticas. Yo creía que el gobierno debía generar una comunicación que desmienta o desvirtúe o neutralice estas críticas. Al parecer la decisión más salomónica fue pedirle la renuncia, que se entiende como una renuncia del ministro, y pone a su momento a una persona que hasta el momento había pasado bastante desapercibido, el mapa político, que tengo entendido que estuvo a cargo del ECO 911 y después fue funcionario del Ministerio del Interior, igual creo que estuvo a cargo de viceministro. Y lo primero que sabemos es por boca de él, ni siquiera por el decreto, que él es el nuevo ministro, peleándose tú a tú con la candidata opositora, con Luisa González. Un mal inicio tuvo, ¿no? Dice, soy el nuevo ministro del Interior y lucharé contra el crimen organizado pese a las trabas de su bancada RC5 que bloquea la seguridad y rechaza la cooperación internacional. Menos show, más memoria. Se acabó la impunidad, le dice en su mensaje a Luisa González, lo que le costó el cierre de su cuenta de X. Sí, o sea, no se puede saber qué es lo que pasó, porque bueno, yo no vi ahí una expresión grosera ni insulto para que suceda un cierre. Tal vez imagino es que porque, bueno, se anticipa como ministro, se toma la instrucción de decir que es el nuevo ministro, y de pronto eso tiene una política dentro de la red social que pide que se haga este tipo de pronunciamiento. Entiendo que por ahí la cosa, no sé. Uh-huh. Pero en todo caso, si usted me pregunta cuáles son los retos, yo personalmente creo que la tiene complicada, ¿no? Porque, claro, o sea, estamos en una salida anticipada de cabezas, un ministerio que venía funcionando, un ministro que toma la batuta, renuncia, llega otro que no estaba en el radar de nadie, no sé si del gobierno exactamente, pero claro, me toca jugar con la más fea, ¿no? Lidiar con un problema que es complejísimo, muy complejo, donde claramente el gobierno no tiene toda la responsabilidad, obviamente no es toda la responsabilidad de él en materia de seguridad,
se han hecho acciones importantes, pero que esas acciones ya han empezado a ser cuestionadas por su efectividad, y le toca rediseñar una estrategia que en el contexto actual yo no sé si el gobierno tenga suficiente energía y cabeza para ponerle atención como un tema del año pasado, ¿no? Por ejemplo, generar todo el tema del conflicto armado interno que permita tener una nueva política de, digamos, de reducción de delitos, que como sí lo hubo en los primeros meses del conflicto armado interno anterior, cuando está por medio de una campaña electoral. Entonces, me parece que su reto es generar piezas comunicacionales, muy al estilo gobierno, confrontativas, ¿sí? Este juego que se ha puesto de tú a tú con ciertas autoridades o ciertos grupos políticos que les generan incomodidad, etcétera. Y eso nada más, ¿no? Porque yo no veo en sí que exista capacidad de diseñar un plan en un mes y generar una cambio de tendencia, porque para eso se requiere otro tipo de esfuerzos y otro tipo de atención, ¿no? En este tema se necesita experiencia, ¿no? En el tema de seguridad. John Reinberg Oviedo cuenta con una amplia experiencia, dice su hoja de vida, sobre todo en la elaboración de estrategias para la prevención de amenazas en coordinación con organismos nacionales e internacionales. También conoce sobre la optimización de protocolos de seguridad. Se ha desempeñado en varios ámbitos, entre ellos seguridad integral, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas, seguridad portuaria, aeroportuaria y transporte terrestre. También ha liderado la implementación de auditorías y evaluación de riesgos en sectores estratégicos. ¿Es lo que necesita el país? Bueno, a mí no me gusta hablar ad hominem. Yo no creo que eso aporte al país. Yo creo que son puestos de confianza y requieren una cierta virtud política, ¿no? Los ministros son políticos, ¿no? Y obviamente se espera que también haya gente técnica. Yo creo que yo siempre siento que el político tiene en sí alguien decía que los ministros tienen 3 tareas. La primera es la parte comunicacional, ¿no? La parte política, la parte de la gestión política como actores. En este momento, obviamente, esa parte está condicionada por el tema de la campaña, ¿no? Y dos, una parte de la administración interna, ¿no? Del ministerio. Eso por lo general se le relega al viceministro. No entiendo que él ha sido viceministro y entenderé que ahí entenderá gente que le acompañe en eso. No es fácil tener esos cuadros, ojo, porque todo se requiere solo el conocimiento del tema, sino también de administración pública. Algo que nos ha pasado todos los gobiernos, tanto el de Lasso, el de Noboa, y ciertos gobiernos seccionales han reprobado la nota por los niveles de ejecución muy bajos que has tenido. Inclusive se ha cuestionado, se ha discutido políticamente. Tengo entendido que Mónica Pález hizo un esfuerzo enorme el año pasado, creo que mejoró los niveles de ejecución frente al gobierno anterior, que fue una vergüenza, ¿sí? Pero en todo caso eso es complejo. Y tercero, diseñar la política. La política, bueno, ¿cuál va a ser la política de seguridad que vas a tener? Yo realmente ahí... Pero se supone que hay un plan Fénix que hay que seguir, ¿no? Política de seguridad. Se supone que hay un plan Fénix que está en marcha y que habría que seguir. Pero la pregunta es, ¿seguir a qué? O sea, yo personalmente ahí me genera mucho conflicto, porque se dice que existe el plan Fénix, que tiene 5 puntos, 5 ejes estratégicos, pero al parecer esto solo lo sabe la gente del gobierno, porque en la política de seguridad se ha venido insistiendo. Es una política que tiene que ser librada con mucha participación de actores. O sea, la gestión pública requiere lo que se llama la gobernanza, ¿sí? El concepto de la gobernanza, que no implica, donde el gobierno es un articulador, es un actor, es una especie de director de orquesta y una serie de esfuerzos colectivos que están volcados a cambiar una realidad. El Ministerio del Interior no lo va a poder por sí solo, ¿no? Peor por su presupuesto reducido que tienen. O sea, no lo tiene. Entonces, tiene que tener esta lógica de ser un gran rector de la política, pero si usted no comunica esa política, usted no le dice a los actores, ¿no? ¿Qué consiste esa política? Va a ser muy complicado que el gobierno o el bloque de seguridad en este caso pueda por sí solo, porque es completamente antinatura a lo que se requiere la gestión de los problemas complejos en contextos tan diversos, tan complejos con el que vivimos en este momento el Ecuador, ¿no? Y entre más cerca la campaña, más violencia, más criminalidad, habrá que ver cómo van a enfrentar, ¿no?, este reto desde el nuevo Ministerio del Interior. Así es, y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Estamos frente a una arremetida bastante agresiva de los grupos de delincuencia organizada. O sea, eso se expresa en índices de delincuencia cada vez con mucho mayor
digamos, presencia y con mayor ínfulas de control de ciertas áreas importantes. Actualmente, anteriormente se hablaba de las cárceles, se habla de zonas importantes del territorio ecuatoriano. Estamos hablando que se ha metido en la gestión pública de ciertas autoridades, gobiernos locales. Estamos hablando de que tienen control de otro tipo de recursos importantes. Se está metido en la farándula, en la política, etcétera. Entonces, inclusive se habla de vínculos con políticos que están con la Asamblea Nacional. Sorprendió ese dato que mucha gente de la Asamblea Nacional está metida en temas de delincuencia, acusados por temas de delitos que habían optado por una candidatura para evitar la justicia. Bueno, es un tema que hay que pensarlo seriamente. Entonces, tenemos un reto enorme y bueno, el embajador de Italia lo dijo, esto requiere esfuerzos colectivos permanentes y la estrategia es una lucha antimafia, que no sé si en Ecuador debe llamarse lucha antimafia, pero debe ser una política sostenida y muy bien diseñada y muy bien pensada y muy bien financiada, ¿no? Uh-huh. Muy bien, a Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad, analizando precisamente el reto que enfrenta el nuevo ministro del Interior, a quien no todavía se le conoce mucho. Ojalá esta semana ya tenga la posibilidad de presentarse ante el país a través de los medios. Gracias, Daniel, muy gentil. Gracias, Hernán, un saludo. 6 de la mañana, 54 minutos, 6:54, una breve pausa y vamos a darnos una vueltita por la ciudad.